tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Frontera, primera vez que transmitimos un miércoles. Hoy es miércoles 26 de marzo es hoy, 26 de marzo de 2025. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Byron Baltadano Sandini y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y recordemos siempre que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Seis de la mañana con 33 minutos. Tengo un montón de cumpleañeros y cumpleañeras. Quiero empezar con Pau Pep Otero Regojo, quien vive en Sant Pere de Ribes, allá en Cataluña. Y estuvo de cumpleaños el miércoles pasado, ya llegando al tercer piso. Hijo de nuestros grandes amigos Nuria Regojo y Pablo Otero. Felicidades a don Pau Pep. Estamos pendientes de una videollamada todavía. Me pide Ricardo Avilés que salude a sus dos hijas que están de cumpleaños. Bueno, estuvo de cumpleaños el 13 de marzo Michelle Silonen. Y hoy cumpleaños Xochitl Vanessa Avilés, pero no me dice su segundo apellido. Dice Ricardo que ambas son amantes de nuestra historia y rigurosas con su escritura, ortografía y redacción como su madre, pero no me dice el nombre de la mamá. ¡Qué barbaridad! Bueno, felicidades a Michelle Silonen y a Xochitl Vanessa. Estuvo de cumpleaños el mayor en retiro Henry Gutiérrez, a quien conocemos hace muchísimos años, desde mucho antes del triunfo de la revolución. Estuvo de cumpleaños el 23 de marzo. También ese día estuvo de cumpleaños uno de los mejores fotógrafos de este país, un gran compañero, César Pérez, con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, con sus tataranietos. Mentira, tan viejo no es. Felicidades a César. Y ayer estuvo de cumpleaños Sandra Roberta Guevara, que a quien también saludamos con mucho afecto. Bueno, ayer la presidenta Rosario Murillo nos convocó al 1 de abril, el próximo martes, a marchar en todo el país para inaugurar Abril. Es importante, creo yo, ubicarnos en el contexto que estamos. ¿Por qué recordamos Abril? Hay dos maneras de decirlo. Primero, porque empezó, o tres maneras, porque empezó uno de los meses más, o de las aventuras, de las conspiraciones más terribles que ha vivido Nicaragua en las últimas décadas. Financiada por Estados Unidos y Europa, que contrataron sicarios y alquilaron lo que en aquel momento eran dirigentes políticos y empresariales y periodistas, y se lanzaron a la aventura para conquistar el poder. Primero por los sangrientos. Ellos son responsables de la muerte de más de 200 nicaragüenses. Son ellos los responsables directos. Porque contrataron a gente para que fueran armados a enfrentarse a la policía y causaron su muerte, o ellos mataron a civiles, a sandinistas, a policías. Segundo, por la destrucción que causaron. Miles de millones de Córdoba. Hicieron retroceder al país a los niveles de principios de los 90.
Ya nos recuperamos y ya incluso hemos superado esa situación, pero eso no quita lo que ellos hicieron. Imagínate cómo estaríamos ahora. Tercero, porque fue la gran victoria del pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Que resistió. Al principio nos atemorizaron, ese discurso de odio conmocionó a la sociedad. El discurso de odio, o sea, pero es que era un odio terrible, o sea, una cosa de espanto. Incluso yo me acuerdo en aquel momento, no me acuerdo bien si fue video o post, o sea, publicaciones en Facebook de hijos odiando a sus padres porque uno eran de una manera o de otra, pero con odio. Digo, ese odio lo hemos superado en términos de la sociedad, pero el odio que ellos tienen, todos estos alquilados y vende patria, se conserva intacto. No odian. Es más, yo creo que aumentó el odio porque los derrotamos. Esa es una manera de verlo. Los derrotamos. El pueblo de Nicaragua los derrotó. Y la otra manera es, perdieron, hombre, perdieron. Es decir, ¿por qué fue derrotado el golpe? Yo creo que es importante, me parece importante escudriñar. Fíjense, ellos quisieron emular, digamos, las tácticas y los métodos del Frente Sandinista en la lucha insurreccional. Quisieron emularlo. ¿Por qué fracasaron? Porque no estaba arraigado en el pueblo, no respondía a los intereses del pueblo, no surgió del pueblo, fue algo artificial. Cuando las cosas no surgen de la gente, fracasan. Es inevitable. O sea, si ellos realmente hubieran interpretado el sentimiento y las aspiraciones del pueblo de Nicaragua, probablemente otro hubiera sido el resultado. Pero es que era reñido con los intereses de la gente, con las aspiraciones de la gente, con las necesidades de la gente, y por esa razón estaba destinado al fracaso. Otra razón por la cual fracasaron es porque el discurso de odio y la narrativa que inventaron, que esta era una lucha social, que por la seguridad social, que por lo de el medio ambiente, que cualquier invento que hicieron, hasta por lo de las licencias, esa narrativa se les derrumbó en cuestión de días, cuando la gente observó no solo el discurso de odio, sino los fusiles, y vio a los delincuentes de los barrios que la gente conocía. Esos son los delincuentes, esos son los narcos de tal esquina, de tal casa. Los vio, dizque luchando por Nicaragua, según ellos. Los vio, o sea, constató, mira, esos son un montón de delincuentes, eso no tiene nada que ver. Se les cayó la careta. Me acuerdo, por ejemplo, aquellos tranques ahí por el Iván Montenegro, por Villa Austria, por ahí, que tenían armas de guerra. Hasta Galil había ahí. Y me acuerdo que la propia gente nos contaba, mira, esos son los de tal cártel que opera en tal sector, y los dirige fulano de tal, tiene una camioneta tal con placa tal. Los vecinos de ahí de Villa Austria y de los barrios circunvecinos. A la gente se dio cuenta quiénes eran. Y yo les conté el otro día, ¿no? Los borrachitos allá en el tranque de San Marcos. Pero es que así era en todos lados. Y como les decía el otro día también, a los empresarios llevaban buffet con mesa. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo es que se llaman esto? Cuando llevan los contenedores de la comida y le ponen una vela abajo para que se mantengan calientes. Y con manteles ahí, a los tranqueros de Nagarote. Y a eso sumarle, el comportamiento
de la jerarquía católica. Yo creo que eso es lo más asqueroso, lo más repugnante, lo más repudiable de todo eso. Porque uno ya sabía que el COSEB era enemigo de clase de nosotros, ya eso lo sabíamos. O que los políticos alquilados por los yanquis, pues ya sabíamos. Pero los curas que se las daban los obispos, se las daban de equilibrados, de equidistantes, de pacifistas, defendiendo los tranques donde se asesinaba a la gente, se violaba a mujeres, se propinaban golpizas, se torturaba, facilitando locales para que se torturara, como el tranque de San José, en Jinotepe. Eso no hay que olvidarlo. Facilitaron eso, defendieron eso. Yo creo que eso es lo que más, no es decepción la palabra, pero sí lo que más golpeó. Y luego, como nos contó Daniel, el 19 de julio de 2019, en el 40 aniversario del triunfo de la revolución, en la plaza nos contó cómo él se percata en la reunión famosa con la conferencia episcopal que ellos son los jefes del golpe, que ellos son los que dirigen todo, son los autores intelectuales, son los intermediarios principales entre Estados Unidos y los europeos y los tranqueros. ¿Cómo fue que dijo Bae? La idea genial, algo así dijo, que eran los tranques. ¿Te acordás? Aquella conversación grabada por alguien que estuvo en esa reunión y que la difundió, que en paz descanse, Rafael Valdés. ¿Me acuerdo bien? ¿Verdad? Entonces, no vamos a repetir lo que decíamos el lunes antepasado, antepasado, ¿no? Pero sí creo que es importante las dos maneras de verlo. Pues primero, una manera de verlo es los aplastamos, triunfamos. Y la otra manera es ellos. ¿Cuál es su resultado? Los derrotamos. Porque recuerden, el objetivo de ellos era tomar el poder. Acabar con los sandinistas. Ese era su propósito. Una cosa estúpida, además, dada la correlación de fuerzas que había en aquel momento y peor la de ahora. Pero esa era su aspiración. Ellos la tenían, estaban convencidos que iban a triunfar. Convencidos. Entonces, y se creyeron todas sus propias mentiras, su propia narrativa falsa. Se la creyeron y se la creen todavía. Entonces, quizás otro aspecto son los traidores, ¿no? Los traidores que provinieron de las filas del Frente Sandinista y que de un día para otro se transformaron, como recordaba Margín Gutiérrez en un famoso escrito de ella en 2019, pasaron de ser connotados antiimperialistas, marxistas, leninistas y no sé cuánta cosa más, a ser alquilados por los yanquis, defensores de los yanquis, enemigos de Cuba, de Venezuela. Eso pasó. Entonces, y ahora, yo me pregunto, ¿pero con qué cara salen ahora? ¿A defender qué? Perdón. Entonces, ¿por qué estamos recordando todo esto? Hombre, porque la conspiración es permanente. Ellos fueron derrotados. Nosotros le ganamos. El pueblo de Nicaragua los venció. ¿Verdad? Pero ellos no han renunciado a tomar el poder. Saben que por la vía electoral no hay manera que nos ganen. La única forma es en esa conspiración armada intentar sembrar otra vez el odio y como resultado acciones terroristas. Lo que pasa es que tenemos Policía Nacional, tenemos Ejército de Nicaragua, tenemos Ministerio del Interior y tenemos el tendido político del Frente Sandinista, la Juventud Sandinista, y la Policía Voluntaria, que se encargan de estar informados e informar y evitar que sus acciones se desarrollen. Entonces,
Lo último que podemos hacer es dormirnos en nuestros laureles. Porque el que se descuida pierde. Y el que se confía pierde. Tampoco es que vamos a andar de esquizofrénicos, no se trata de eso. Vivir la vida tranquila como la vivimos, pero ojo al Cristo. Ojo al Cristo. Y así anda la policía. No hay que tener en eso, creo yo, en la defensa del poder. A ver, no hay que tener ningún tipo de concesiones. A ver, no se trata del poder por el poder mismo, ¿qué es lo que quieren? No solo es tomar el poder para sentirse presidentes y ministros, sino tomar el poder para joder al pueblo. Para volver a robar y amasar fortuna. Para eso quieren el poder. Y en ese robar y joder al pueblo, subordinarse a Estados Unidos. De su parte, seríamos el Estado 51 de Estados Unidos. Eso es lo que ellos aspiran. No que sea Canadá, que seamos nosotros, según ellos. Esa es su aspiración. Ellos no defienden soberanía, ni independencia, ni autodeterminación, ni tampoco programas que resuelvan el gran problema de Nicaragua, que es la pobreza. No, a ellos no les interesa eso. Para nada. Sino que su propósito es destruir. Y como ese es su propósito y no han renunciado a ese propósito, nosotros no nos podemos descuidar. Y recordemos, las calles son del pueblo. Entonces vamos a las calles. El domingo fueron las marchas de los chavalos, ¿no? Recordando la alfabetización en prácticamente todas las ciudades del país. Y ahora vamos el 1 de abril, martes, a inaugurar este mes celebrando victoria y recordando muertos. Los muertos que ellos, los yanquis, los alquilados, los traidores y los somocistas, provocaron en abril de 2018. No se nos olviden, no tenemos derecho a olvidarlo. Una cosa es no olvidarlo y otra cosa es vivir pendiente, o sea, solamente en el pasado. No se trata de eso, sino se trata de no olvidarlo para que no nos pase de nuevo. Ni en las universidades, ni en las calles, ni en los barrios, no, que no nos pase de nuevo. Es que, aunque lo repita, pero es que yo no me olvido, mano. Me acuerdo que en la Universidad Agraria, en la carretera, llevaron gente de León, trajeron gente de León y de Masaya para armar el alboroto ahí frente a la UNA. Que eran estudiantes. Y aparecieron de pronto los reportajes en los canales de televisión de la época de un chavalo sangrando con el ojo vaciado. Supuestamente. Resultó que era salsa de tomate, quién sabe qué. Y era mentira. Pero en aquel momento el impacto fue brutal. O cuando inventaron el muerto de la UCA, ¿se acuerdan de eso? Acaban de matar a un estudiante el propio día. Después de la escaramuza en Camino de Oriente y en la rotonda Santo Domingo, que se fueron a la UCA, pasaron apedreando, me acuerdo. Mataron a uno en el puente y el cadáver. Y era mentira. Pero el impacto de esa mentira fue devastador en aquel momento. Entonces ellos, sobre la base del odio y de sembrar el miedo, quisieron montarse y tomar el poder y no pudieron. Y no van a poder. No hay manera. Si antes teníamos algunos, digamos, limitaciones para poder ejercer el poder con toda su fuerza, hoy no hay ninguna. La Constitución nos ampara, las leyes nos amparan. Ayer, por ejemplo, la Asamblea Nacional ya aprobó la incorporación
al Código Militar de los nuevos elementos que están en la Constitución, entre otras cosas, las fuerzas militares patrióticas. Y aparecen también en el Código Militar. ¿verdad? Que las puede integrar cualquiera. Si vos querés integrarte a las fuerzas militares patrióticas o a las fuerzas patrióticas militares, vas al ejército. Mira, yo quiero vengo a inscribirme, no importa la edad. Lo mismo en la policía voluntaria. Es decir, porque las armas son parte de la defensa del poder, no son la única forma de defender el poder, pero son parte indispensable de la defensa del poder. La parte más esencial es la organización del pueblo. Esa es la parte más esencial. Entonces, el martes, pues, vamos de nuevo a Zafarrancho. Empezamos el Zafarrancho nuevamente. Y hay una cosa que creo que, no sé, pues a veces siento yo que no dimensionamos correctamente las grandiosas cosas que nosotros, el pueblo de Nicaragua, ha hecho a lo largo de los últimos 46 años. Pues. Una de ellas la recordamos el domingo, la Cruzada Nacional de Alfabetización. Pero fíjense bien, es que el otro día, bueno, después les cuento eso. Fíjense bien. Empezó el 23 de marzo de 1980. ¿Qué estamos diciendo con eso? Apenas 8 meses después del triunfo de la revolución. Solamente 8 meses después. ¿Qué significa? Miren, estábamos saliendo de una guerra espantosa. La dictadura lanzó una guerra de exterminio contra el pueblo de Nicaragua. No se nos olvide eso. De exterminio. Bombardeó Managua, los barrios orientales, Masaya, Chinandega, León, Estelí, Matagalpa. Bombardeo aéreo y bombardeo con artillería. Destrozó los centros de la ciudad. O sea, Nicaragua tenía ciudades en escombros. Y el dolor de los muertos, del montón de muertos, tendaladas de muertos. Ese era el Nicaragua de marzo de 1980. Economía en la bancarrota por la guerra. ¿Verdad? El Estado destruido y nosotros lo estábamos construyendo la Policía Nacional, construyendo el Ejército de Nicaragua, construyendo las instituciones del Estado. Estábamos en construcción. Y habíamos demolido la dictadura y sus instituciones y estábamos en la construcción de las nuevas. Ese era Nicaragua. O sea, el pueblo de Nicaragua, después de ese sacrificio gigantesco que le significó derrocar a la dictadura de Somoza, emprendió la cruzada de alfabetización en solamente 9 meses. Menos, 8 meses. O sea, adquiramos conciencia de eso. ¿No? Y empezó, y la preparación de la cruzada no fue 2 días antes. No, empezó en agosto del 79 a planificar. Y también enséñenles a leer la orden de Carlos Fonseca. Y entonces, el pueblo de Nicaragua, que había entregado la vida de sus hijos, de sus cipotes, en la lucha de liberación, vuelve a entregar los hijos que le quedaban para que se vayan a la cruzada de alfabetización. Para que vayan al campo, a la montaña, a enseñar a leer y escribir y a aprender cómo se trabaja la tierra, cómo vivía el campesinado. O sea, ¿quiénes fueron? Fueron los cipotes, chavalos de 11, 12, 13 años, 15 años, chavalas y chavalos. Es más, eso era insólito, ver partir a las niñas. En las condiciones de la época, pues insólito que las niñas fueran solas. Por el machismo predominante. Pues vamos a ir una niña, qué barbaridad, que no, eso no es cosa de mujeres, no sé qué. Y entonces, y muchos de ellos, muchas chavalas y chavalos se fueron pese a la voluntad de sus padres incluso.
Y se fueron. Después ya los papas llegaban a visitarlos, les llevaban las comidas y no sé qué. Pero al principio eso fue incómodo. Pues ese cipoterío se fue en esas condiciones, después de salir de una guerra. O sea, lo que quiero es que nos ubiquemos en el momento. Es colosal lo que hizo el pueblo de Nicaragua. O sea, esto es comunal. Y en solo 5 meses derrotamos el analfabetismo. En solo 5 meses. ¿Ya? Entonces vos veías a aquel chavalero con sus mochilitas, con su cuaderno, el libro de guía, etcétera, con su cotona gris, ¿verdad? Y decía, hombre, es heroico este pueblo, hermano. No es que, fíjense, no es que gracias a enseñarle a leer y escribir el pueblo, los campesinos, sobre todo, pues también miles de obreros, ¿no? En las ciudades, recuperaron su dignidad. No, hermano, ellos nos entregaron esa dignidad. Es al revés. Es al revés. Y porque hay que ver, sin el campesino la guerrilla nunca hubiera crecido, jamás. Sin los obreros y las obreras en las ciudades, conspirando, sirviendo de correo, incorporándose a las unidades guerrilleras, fabricando bombas de contacto, jamás hubiéramos triunfado. Y eran analfabetas. Entonces hoy ve gente que se alfabetizó en aquel momento, los ve ocupando posiciones claves en la sociedad, en la economía, en el Estado o en el frente, pues. ¿Verdad? Pero lo que se hizo hace 45 años es una cosa, es una epopeya. Entonces el otro día me encontré con un matrimonio que andaba con su hijo, un hijo que tendría que como 15, 16 años, y le hice una pregunta al Papa. El Papa alfabetizó. Y entonces, a ver, le digo, si tu hijo, a ver, ponete en aquellos días, le digo, si tu hijo te dijera hoy, ven, mañana me voy a la montaña a enseñarle a leer y escribir, ¿vos lo dejarías ir? Y se quedó mudo. Pero el chaval fue contento que le haya hecho la pregunta. Porque somos sobreprotectores, es la tendencia natural. Ya, el padre con sus hijos, o la abuela o el abuelo con sus hijos, la madre con sus hijos, con sus nietos, perdón. La abuela y el abuelo. Pero solo colóquense en aquellas condiciones. Y fíjense, hubo cipotes que murieron ahogados, en accidentes, se enfermaron y allá murieron. Y hubo chavalos que fueron asesinados por la contrarrevolución. Y no, vamos a mencionar sus nombres porque no tenemos derecho a olvidarlo. Después vamos a hablar bastante de eso. Pero, y me acuerdo que la primera vez cuando cae el primer compañero, que es Georgino Andrade, allá en San Francisco del Norte, cuando cae el primer compañero, eso fue un impacto enorme en la sociedad. Porque ahí todos los padres y madres que habían mandado a sus hijos, o que habían autorizado a sus hijos, o que tenían a sus hijos enmontañados, la preocupación, ¿te imaginas? Porque el somocismo no quería que la gente aprendiera a leer y escribir. ¿Quién causó el analfabetismo? El somocismo. ¿Y qué era el somocismo? El instrumento de dominación de los yanquis. A los yanquis no les conviene que la gente tenga conocimiento, esté informada, no le conviene. Porque en la medida que la gente en cualquier país del mundo esté informada, en esa misma medida los yanquis pierden su poder. Por eso es que se dedican a desinformar, a mentir, a sembrar odio. Porque saben que el que tiene la información empieza a liberarse del dominio cultural e imperial, ¿verdad? Entonces, al contrario, nuestro primer propósito era que la gente
saliera de la ignorancia, que empezaran a leer y escribir. Y ya ves hoy, ¿qué hace la revolución hoy? Mira ese montón de universidades. El otro día Rosario anunció la creación de la Universidad de los Emprendedores. Una idea maravillosa, además. Porque hay un montón de gente dedicada a eso, a que puso su negocito y está empezando a surgir, pero que tiene dificultades para administrarlo, para lo que sea, pues, para mercadear. Entonces, una universidad para que saquen sus títulos, que tengan, además en condiciones que los emprendedores puedan concurrir, pues, porque no se puede ir todos los días, tienen que atender el negocio. Pero es que hay universidades por todos lados. Y centros universitarios en todos los municipios, además del bachillerato de fin de semana y demás. Pero es que ahora ya se superó esa etapa, ahora estamos en universidades. Bueno, entonces, de la alfabetización a las universidades en 45 años, aquí ya no estamos pensando en alfabetizar, seguimos alfabetizando porque todavía nos queda como el 4%, ¿verdad? Pero ahora es que aquellos que se alfabetizaron, o los hijos de aquellos que se alfabetizaron, o los nietos de aquellos que se alfabetizaron, hoy sean profesionales. Nosotros llegamos de salida. Fíjense bien, entonces vos ves el hilo conductor de la revolución, como todo se va concatenando. No sería posible hoy crear tantas universidades si no hubiese habido alfabetización en 1980. No sería posible. Ni tampoco si no hubiera habido durante muchos años el sostenimiento de la alfabetización, porque bueno, podías aprender a leer y escribir, pero si vos no mantenías la lectura y continuabas tus estudios, se te olvidaba. Es lo lógico. Y nos pasó, porque la guerra nos impuso condiciones terribles, la guerra desatada por los yanquis en los 80, y no pudimos sostener a muchos alfabetizados que conservaran el conocimiento de la lectura y de la escritura, y lo perdieron, y volvió a crecer el analfabetismo. Y después con el somocismo que retorna al poder en el 90, siguió creciendo. De manera que nos obligó a volver a hacer alfabetización en 2007, 2008, 2009, 2010. Pero bueno, repito, si no hubiera habido cruzada de alfabetización, no estaríamos en esta fase de las universidades por todas partes. Y otra cosa que significó la alfabetización, como lo mencionábamos hace un ratito, es que ayudó a que la mujer conquistara nuevos espacios. Porque las muchachas, las chavalas, las cipotas que se fueron, demostraron que no solamente que podían hacer esas cosas, sino que además quedan tan comprometidas como cualquier hombre. Y eso ayudó. O sea, la guerra, cuando la mujer también se incorpora a la brigada de combatientes urbanos, a la lucha guerrillera en general, sino después viene la alfabetización y después tantísimas cosas que hubo con las mujeres involucradas. Y el resultado de hoy, que tenemos más del 50% de mujeres ocupando cargos en la función pública, empieza ahí en la guerra de liberación y luego en la alfabetización. Siempre ha habido un proceso evolutivo, pues. Entonces yo quiero que recordemos los nombres de nuestros héroes y mártires, siempre. Ya vamos a hablar de esto un ratito más, pero quiero recordar los nombres de los héroes de la alfabetización, que no se nos olviden. Hubo 9 muchachas y muchachos asesinados por la contrarrevolución, 9. Georgino Andrade Rivera, José Antonio Chacón Morazán, Juana Cruz Centeno de Obando, Luis Emilio Vázquez García, Marta Lorena Vargas Amador, Miguel Ángel Guevara, Napoleón Dávila Vargas, Noel Gadea Pastora y Yasmina Ruiz Dávila. Asesinados por la contra. Y escucharon ustedes, hay 2 compañeras. Y hay 49 que murieron en distintas circunstancias. Ya te dije, pues ahogados, accidentes de tránsito, accidentes de otra naturaleza, enfermedades.
Adolfo Alvarado, Alba Ruth Hernández, Alejandra María III, Anabel Durán Guerrero, Angélica Rafaela Ñurinda Vado, Antonio Montenegro Blandón, Carolina Isabel Castro Darce, David René Espinosa Quintanilla, David Ventura Larga Espada Álvarez, Derma Briceño Sandino, Domingo Lumbí Urbina, Donald Munguía García, Edmundo Hernández Guadamuz, Eduardo Girón, Emilio Vega Hernández, Eva Isabel Mena Ramírez, Flor Marina Aguilar Álvarez, Francisco Antonio Benavente, Francisco Ruiz Arana, Gaby Durán, Guadalupe Méndez, Inés Urbina Araica, Isabel Durán Guerrero, Jaime Arana Rocha, Jairo Antonio Castro Gómez, Jorge Urcullo Argüello, José Felipe Tejeda, Juan Francisco Martínez Maltés, Julio César Villarreina, María Pérez Mairena, Marta Azucena Gutiérrez Izquierdo, Mauricio Gutiérrez Hernández, Nandini Moncada Carrasco, Néstor Javier Ruiz Leiva, Nilda García Carrasco, Ninosca Cuaresma Zavallos, Noel Ernesto Pineda Rodríguez, Orlando Madrigal Bonilla, Óscar Ramírez Mendoza, Patricia Guido, Pedro Flores Morales, Rafael Escoto Vidaurre, Raúl Robleto Amador, René Aguilar Flores, René Augusto Robleto Amador, Richard Downs Vez, Ronald Chavarría Pérez, Ronald Urseda Artola y Silvia Elena Paniagua Reyes. 49 muchachas y muchachos que murieron en la cruzada de alfabetización. No nos olvidemos de sus nombres, de su vida. Recordemos siempre que esta gente es la que hoy simboliza lo que fue la cruzada y simboliza, por lo tanto, que hoy tenemos universidades por todos lados, institutos técnicos por todos lados. Lo simboliza. Estos que son nuestros muertos. Vamos a hacer la pausa, pues regresamos a las 7:09. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 7:2, está agitada la situación internacional. Ayer hubo negociaciones entre los expertos de Rusia y Estados Unidos. Hubo algunos acuerdos, pero los rusos no están confiados y tienen toda la razón del mundo. Los yanquis son taimados. Y estaba leyendo algo que es muy cierto. ¿Por qué están sentados los yanquis negociando con Ucrania? No porque sea buena gente Trump, sino porque han sido derrotados. Y quieren evitar la derrota total. Eso es todo. O sea, si Rusia no hubiera vencido en el terreno militar a la OTAN a través de Ucrania, jamás se hubieran sentado los yanquis a negociar. Pero cuando ven la cosa perdida y digamos, buscar cómo sacar la mejor ventaja, andar a arrancarle concesiones a Putin, pero si ya no ganaron, ¿qué vamos a seguir haciendo ahí? Como pasado en tantas otras guerras, pues. Entonces, no se nos olvide eso. O sea, la victoria la que causa que los yanquis busquen la negociación, la posición de fuerza. A los débiles los terminan aplastando. Cuando vos ves que hay un equilibrio, más bien lo que buscan es acelerar para buscar cómo inclinar la balanza a su favor. Pero como ahí están perdidos, listos y servidos, entonces buscan cómo negociar para arrancarle concesiones a Rusia. Pero bueno, pues, ahí están negociando. Ojalá que signifique más allá de
de concesiones y esas cosas que signifique reducir la posibilidad de una guerra mundial, que ahora son los europeos que se han constituido en el partido de la guerra, son los europeos, las élites europeas las que están hincando la yegua. Y entotorotan al baboso ese, al payaso, al criminal de guerra, Zelensky, lo entotorotan. No, hombre, no te preocupes, deja que los yanquis no te ayuden, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar las armas, aquí está. Y lo siguen usando. ¿Y quién pone los muertos? El pueblo de Ucrania. Es el que pone los muertos. Y luego está Palestina, el espanto de Palestina. No nos olvidemos de Palestina, por favor. Es un espanto lo de ahí, es un espanto. Y mira cómo hay traidores en todas partes. ¿Cómo vos podrías imaginar traidores en el pueblo palestino? Pues sí, sí lo hay. Gente que pagada por Israel. Ahí puso ahí, eran como 300 palestinos. Que fuera Hamas, paz con Israel, viva Israel. Palestino, ahí en Gaza, en la parte donde están ocupando. Terrible. Traidores ahí en todos lados, hermano. En todos lados. Pero la matanza continúa y ahí son más de 1.200 muertos desde que el Estado sionista reanudó los bombardeos sobre Gaza, incluyendo un hospital porque como ahí estaba un dirigente de Hamas, les valió, mano. Metieron el misil, mataron como 6, 7 médicos, uno de ellos muy famoso, para matar al dirigente de Hamas. O sea, son gente sin escrúpulos, sanguinarios, sedientos de sangre. El sionismo es terrible, una cosa terrible. Yo creo que ha superado a Hitler, el sionismo. Y en ambos casos, tanto las fuerzas nazis, el monstruo que crearon, que se llamó Hitler, como este monstruo que es hoy el sionismo, han sido creados por las potencias imperialistas, por las élites imperialistas, con el propósito, confeso, además, de tener más riqueza, de adueñarse de nuevos territorios para extraer riqueza. Palestina no solo tiene petróleo y gas, también tiene tierras raras y otros metales. Van detrás de eso, hombre. ¿Verdad? Como pasó con el nazismo, ¿viste? ¿Quién lo creó? Lo crearon Inglaterra, Francia, y después Estados Unidos les pegó su ayudadita, y la gran burguesía alemana. Y Jucho, echándolo, métanse a Rusia, vayan a conquistar Rusia. Cuando después les volteó, cuando les invadió a ellos mismos. Pero es una criatura parida por la élite imperialista, primero de Reino Unido, Gran Bretaña, y luego de otras potencias europeas. Esas élites son las que crearon a Hitler. Y son las que crearon el Estado sionista, las mismas. No se nos olvide Palestina. Palestina es una vergüenza mundial. Lo que hemos permitido en el mundo que ocurra en Palestina, una vergüenza mundial. Fíjense, son las 7:18. La otra situación que creo que todos los nicaragüenses, los latinoamericanos en general, seguimos, pues es lo que pasa con las políticas de Trump contra los inmigrantes. Pero vienen los europeos y se las quieren dar ellos de que ellos sí son demócratas, que ellos sí tienen puertas abiertas y no sé qué y no sé cuánto. Les voy a contar algo ahorita. El otro día leí en un diario alemán que se llama Bild, que es un diario sensacionalista, derechista. Ese es uno de los que está con el discurso de la guerra contra... Vienen los rusos, hay que armarse, hay que defenderse, que no sé cuánto. Un montón de mentiras para ser reales. Es uno de los que promueve el militarismo de los europeos. Entonces leí esta información, me dejó espantado, para que vean cómo es la doble moral. ¿Verdad? Un alemán que se llama Michael Attuk, de 53 años, se fue con 2 amigos en su yate
a navegar en alta mar. Su idea era ir desde las Islas Canarias hasta la isla de Guadalupe, que es territorio invadido, una colonia de Francia. ¿Verdad? Ese era su propósito. Entonces ellos van navegando. Llevan internet satelital. O sea, es que es cara, es chachada, pero bueno, hay internet satelital ahí. Los chinos ofrecen ese servicio y también el tal de Elon Musk, ¿verdad? Y entonces, ahí van navegando. Y de pronto se topan con un barco de madera, ahí en alta mar, ¿verdad? De los que usan los pescadores en Senegal, en África. Y entonces, pero cuando se acercan al barco, porque ven que el barco va navegando a la deriva, y se acercan, pero desde que llegan bastantes metros de distancia sienten un olor fétido, podrido aquello. Y andaban los tiburones rondando el barco, ¿verdad? Y se fijan así en lo alto, en uno de los mastines del barco, un hombre colgado ahí, ¿verdad? Y cuando se fijan en el ¿cómo que se llama? En el barco, pues, repleto de cadáveres. ¿Cuántos a saber? Mujeres, varones, adultos, mayores, niños, niñas, podridos. Dice, un hombre desfigurado colgaba de lo alto, pero todo el suelo de la pesada y antigua embarcación de madera de 8 metros de eslora de largo estaba lleno de cuerpos demacrados, hombres y mujeres, y probablemente también niños. La gente había muerto de hambre y de sed. Un barco de muertos. Es difícil decir exactamente cuántos eran. Debían estar asados por el calor y murieron de hambre y sed de la forma más terrible. Fíjense, pongan cuidado lo que pasó después. En esos barcos generalmente alcanzan hasta 50 personas. Los hacinan y así los llevan a las costas mediterráneas de Europa o a Canarias ahí para saltar con la esperanza de saltar al continente. ¿Verdad? Dice el alemán, repito su nombre, Michel Atuk, quién sabe cómo se pronuncia eso. Lucharon por sus vidas hasta el final. Nadie se merece algo así. Espero que los traficantes reciban algún día justo castigo por esto, pero es que esos traficantes no actúan solos, están amparados por mafias migratorias y aduaneras de los países europeos. Pero fíjense, viene el hombre, el alemán, cuando ve aquella tragedia, se comunica con las autoridades en Canarias. Miren, aquí me encontré esto. Vengan a buscar cómo rescatarlo. Entonces le responden, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Como el barco es de Senegal, entonces, bueno, se comunican con las autoridades de Senegal. Miren, aquí hay un barco así, así. Pues sí, pero no tenemos para eso. No podemos hacer nada. ¿No? ¿Cuál era el propósito? Pues y ahí. Que el barco se pudra con todos los cadáveres y que entonces el entierro salga barato porque van a quedar ahí en el mar. Nadie sabe sus nombres. Nadie sabe sus familias. Olvidados por todo el mundo. Despreciados. Y no crean que los desprecian por ser inmigrantes, los desprecian porque son pobres y porque son negros. Racismo y aporofobia, las dos cosas. Si hubiera sido un barco, un yate, eso elegantísimo, con gente blanquita, riquita, no sé qué, aquí habría
todos los cuentos, hubieran hecho un esfuerzo forense multidisciplinario para identificarlo. Sería escándalo mundial, pero era un barco con negro y pobre. No le importan a nadie. Esas son las tragedias espantosas. Y eso porque nos damos cuenta porque un hombre pues los topa. Pero quién sabe cuántos más. Solo imagínense ese horror que vivió esa pobre gente. Que ya no tienen comida, que no tienen agua. Aquel sol inclemente. El barco va a la deriva. Empieza a morir el primero y después el otro. Imagínense ese horror. Sin posibilidades de recibir ayuda, ni de pedirla siquiera. Bueno. ¿Y por qué salen de Senegal o de cualquier país de África? Porque el imperialismo europeo los sometió de tal forma, los ha saqueado de tal manera que no hay esperanza de progreso alguno. La gente se desespera. Y entonces buscan cómo irse en lo que sea. Bueno, esos son los europeos que nos recetan democracia, ¿oyeron? Para que no anden creyendo en santos que orinan. Bueno, yo les decía, 7:25 les he dicho varias veces que quería hablar sobre nuestros héroes y mártires. Y quiero decirlo por qué. Es que no va a dar tiempo, creo yo, de poner algo que teníamos preparado. Pero es que antier, el 24, el lunes, fue el 45 aniversario del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, a quien yo conocí, a quien entrevisté allá en el 79 y en el 80. Una semana antes que lo maten, yo lo entrevisté en Catedral. Y siempre me impresionó, siempre. Y cada vez que estaba en El Salvador cubriendo la guerra, la represión, siempre iba los domingos a Catedral a escuchar a Monseñor Romero. A mí me impactó muchísimo su asesinato. Ya creo que yo estaba en ese momento en Salamanca, en España. Pero bueno, ese es harina de otro costal. Entonces, ese mismo día murió un cura que era muy, muy querido en Morazán, que fue teatro de la guerra en El Salvador, que queda en el extremo suroriental de El Salvador. Entonces, allí trabajaba el padre Rogelio Ponce L., de origen belga. Llegó en el 70 a El Salvador, primero a la colonia de Sacamila, y lo amenazó Dawinson y su escuadrón de la muerte. Entonces decidió irse al interior y se fue a Morazán. Ahí vivió todos estos años. Tenía 83 años, sí. 85. Entonces iba a dar una misa ahí cerca de Perque, en una aldea. Se dio vuelta el carro en el que iba, sobrevivió. Parecía que no tenía mayores daños, pero ¿qué va a hacer? En 2 días se fue el pobre hombre. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque él trabajó sobre todo con la gente de Mozote, una aldea que fue arrasada por el ejército salvadoreño. Más de 980 muertos en esa aldea. Pasados a cuchillo, la mayoría, y otros fusilados. Otro día vamos a seguir contando sobre esto y hablarles de un testimonio que hay de la única sobreviviente, que es Rufina Maya, que ya murió, por cierto, en el 2007. Entonces yo me ponía a pensar, hombre, cuánta gente murió en El Salvador en la lucha por su libertad y está olvidada. El Salvador ha sido un pueblo combativo, valiente,
con una enorme dignidad y ha sido traicionado. No vamos a profundizar por quién ni en qué circunstancias, pero ha sido traicionado, esa es la verdad. Y parte de esa traición era haber olvidado a sus muertos, que se cuentan por decenas de miles, centenares de miles. Se calcula que son 200.000 los salvadoreños muertos entre 1970 y principios de los 90. Solo imaginen eso, ¿verdad? Entonces, digo yo, y aquí nosotros hemos hecho exactamente lo contrario. Nosotros no nos olvidamos de nuestros muertos. Y cada vez que yo veo, todos los días hay pequeños actos en una comunidad, en un barrio, en una ciudad, pequeños, medianos y grandes actos que recuerdan a uno de los caídos, a una de las caídas de los héroes, asesinados o caídos en combate, que develan una placa, que develan un busto, que ponen una foto, que es el aniversario de su natalicio, el aniversario de su muerte. Si los padres o las madres están vivos, pues participan. Eso es de una importancia mayúscula, porque es parte de nuestra memoria histórica, eso es el recuerdo vivo de lo que hemos hecho y no nos podemos descuidar en eso. A mí me parece estratégico en términos ideológicos. Y ese es un esfuerzo que ha hecho Daniel y Rosario, pero sistemático, como martillo, recordar a nuestro muerto, incluso censo de nuestro muerto. Estamos muy lejos de completar ese censo, pero como martillo, ¿no? Que una escuela debe llevar ese nombre, que una calle debe llevar ese nombre, que un centro de salud, que un hospital, lo que sea, pero no nos olvidemos que la Casa de Cultura, que el centro tecnológico, pero perennizar el recuerdo. Y por eso exactamente hizo lo contrario el somocismo cuando recuperó el poder en los 90, que le quitó los nombres de los héroes a las escuelas, institutos, colegios, centros de salud. ¿No se acuerdan de eso? Y le comenzaron a poner cualquier nombre. Nosotros hemos recuperado la mayoría de esos nombres, no todos, pero la mayoría sí. Y es tan importante que ellos hicieron lo contrario para desarraigar al pueblo, para extirpar de la memoria colectiva los nombres de los protagonistas de la libertad. Lo mismo hicieron con la gente de Sandino. Nosotros recordamos a los generales de Sandino, algunos de los oficiales de Sandino, pero no tenemos todos los nombres de los que murieron con Sandino o de los campesinos asesinados por los yanquis y por los somocistas durante la guerra y después de la guerra, después que asesinan a Sandino. No tenemos esos nombres porque se encargaron de que la gente los olvidara. Porque en la medida que se olvidan de esos nombres, se olvidan de por qué murieron o de quién nos mató. ¿Ya? Es decir, por eso es tan importante, pero tan importante, todos esos actos pequeños, medianos, grandes, pero hacerlo, recordar y no solo y tratar de trasladar a las nuevas generaciones quiénes fueron, qué hicieron, cómo murieron. O sea, para que eso se vaya perennizando. Es tan importante eso. O sea, no los veamos como actos formales, protocolares, ni los hagamos de esa manera, sino con corazón, hermano. Esa gente es la que nos tiene aquí. Y entonces quiero hablar de uno, digamos, tengo a dos, pero puede ser que nos alcance para el siguiente, ¿verdad? Un compañero de un municipio que se llama Dolores. El municipio más pequeño de Nicaragua. Creo que son 5 kilómetros cuadrados los de ese municipio. Lo cercenó Alemán en la reforma que hizo Alemán de la ley de municipio allá como en el 2003 por ahí.
No, antes, como en el 98, 99, le cercenó a Dolores, incluso la costa que tenía en el mar, y se la pasó a Jinotepe. Dolores queda a mediación, ¿no?, entre Diriamba y Jinotepe. Entonces ahí nació Edgar Antonio García Solórzano. Vamos a contar esta historia. Cipote nació el 16 de mayo de 1959. El tercero de 11 chavalos, imagínate vos, 11 chavalos. Alegrísimo es eso, sí. Vos. Chavalero en la casa, que gritando, que no sé qué, jugando, no sé cuánto. Alegrísimo en términos de los chavalos, en términos del papá y la mamá. Imagínate, 11 cipotes, criarlos, mantenerlos, educarlos. Su mamá, María Luisa Solórzano Hurtado, su papá, Alcides Domingo García González. Pero yo te aseguro que los hermanos los 11 hermanos, los que viven, deben, cuando recuerdan su infancia, excepto ya lo que pasó en el 79, ya les vamos a contar, lo deben recordar con alegría, pues, la jugadera, la fregadera entre ellos, etcétera, pues. Sus hermanos son Pablo Alcides, Luis Manuel, Idalia, Dinora, Sergio, Amílcar, que ya falleció, Janet y Zelda, que también falleció, Maribel y Kenia, que actualmente es la secretaria política del Distrito 1 de Jinotepe. Y todos los hermanos, todos sandinistas y militantes activos. Entonces este chavalo, recuerden, nació en el 59, estudió en la escuela René Chic, luego la secundaria en el Instituto Juan José Rodríguez, ahí en Jinotepe, luego estudió en la Escuela de Comercio Americana de Carazo, ahí se graduó de técnico en contabilidad, estudió con Daniel Quiroz Jiménez, con Marco Flete, con Pedro Morales Moraga, que por cierto, Pedro tomó el seudónimo de Edgar cuando supo de su muerte como homenaje pues a su amigo. Chaval estudioso, atlético, aficionado al fútbol, al Diriangén seguramente. Organizó las primeras ligas infantiles de fútbol allí en Dolores. Era un chaval muy organizado y vivía todos los días como que si fuera el último día de su vida, pues. Todas las madrugadas, a las 5, antes de que amaneciera, él salía a correr. Tenía como costumbre eso. Y le ayudó también para que usarlo como fachada para el trabajo ya con la organización. En el 76 empezó a trabajar, tenía 17 años. Sí, 17 años. Empezó a trabajar ahí en BIMSA. BIMSA queda, a ver, del Walmart de Guanacaste, el esquina opuesta. Ese era BIMSA junto a la gasolinera. Me acuerdo que vendían los carros minicar, que eran unos chiquititos así, baratísimos. Los minicar famosos. Bueno, ahí empezó a trabajar como aparcador de los coches. Así trabajó al principio. Entonces, viajaba de Dolores todos los días a BIMSA a trabajar. Después hay otro trabajo en la Plastinic cuando se instaló ahí en Dolores. Ahí está todavía Plastinic, donde se fabrican bolsas de plástico y esas cosas. Ya en el 78 fue eso. Y en la medida que su propia condición y la condición de sus compañeros de trabajo, él fue adquiriendo conciencia revolucionaria, pues. Y ya se involucró con el Frente. Desde el 76 se involucra con el Frente. Y él es de los primeros organizadores de las células sandinistas en Dolores, junto a chavalos de Diriamba, chavalos y chavalas de Diriamba. Hicieron las primeras acciones combativas allí en Dolores. Tomaron la escuela de primaria, atacaron la oficina de correo de Dolores. ¿No? Entonces, él tenía una cualidad. Y era que sabía hacer bombas de contacto y las sabía hacer rapidísimo. Y las sabía colocar más rápido todavía. Esa era una característica especial que tenía Edgar Antonio García Solórzano.
Raúl, su seudónimo más conocido. Pero entonces, esa característica de ser tan veloz le ganó algunos apodos. Le decían el lince. Otro apodo era capucha, porque siempre andaba con una capucha. Aprovechaba para correr, se ponía la capucha y ya no se la quitaban todo el día. Y cuando hacían acciones guerrilleras la llevaba puesta para disimular su identidad. Otro apodo que tenía, porque él decía que él tenía una oración para sus pies, que era conocido por su velocidad. Entonces le decían San Jerónimo. Entonces San Jerónimo, capucha o lince. Pero su seudónimo oficial en el Frente Sandinista era Raúl. Todos estos datos los publicó una página que se llama Nica TV, Radio Canal Virtual. No sé quién la hace, por eso no digo su nombre. Pero también esta página publicó el relato de su mamá, un relato muy bonito. De su mamá María Luisa Solórzano Hurtado, que ya falleció la mamá, ya falleció el papá y fallecieron dos hermanos, Amílcar e Iselda. Entonces este relato, repito, lo publicó una página de Facebook que se llama Nica TV, Radio Canal Virtual. La madrugada del martes 1 de mayo de 1979 estaba fría. Y es cierto, ahí en Dolores, dirían Vigino Tepe, hacía frío en esa época. Ahora fresco, pero ya no frío. Sobre todo porque recuerden que esa era zona cafetalera, que después en el 76-77 le entró la roya, que devastó los cafetales, y luego en el 79-80 Guachán González, un nefasto, le dieron la responsabilidad de la Comisión Nacional Cafetalera, la CONARCA, y su gran idea fue arrancar los cafetales y se acabó el café en Diriamba y Dolores y San Marcos y Jinotepe había café. Pero bueno, entonces la madrugada del martes 1 de mayo de 1979 estaba fría. Toda la noche había pasado lloviendo. Imagínate, lloviendo el 1 de mayo, porque generalmente la temporada lluviosa empezaba en la tercera semana de abril. Ahora, mano, allá la muerte de un hijo es así. Amanecía nublado con una brisa que no empapaba pero mojaba y daban ganas de seguir en la cama. A las 5 de la mañana se escuchan unas explosiones fuertes. Ella tuvo un mal presentimiento, una opresión en su corazón. Se levantó y comprobó que Alcide, su esposo, y Sergio, uno de sus hijos, se habían ido a ordeñar las vacas. Tenían una finquita con unas cuantas vacas, de eso vivían, vendían leche. Otro de sus hijos, Amílcar, estudiaba en el Instituto Vocacional y estaba durmiendo porque ese día era libre, el 1 de mayo. El hijo mayor, que como ya dijimos era Pablo Alcide, ¿verdad? Había llegado de la capital a quedarse unos días en la casa, aprovechando que era el 1 de mayo. También estaba durmiendo. Pero la cama de Edgar estaba vacía. Parecía que ni siquiera había dormido ahí. Pero ella creía, puede ser que ande corriendo, porque como le gusta correr, debe andar corriendo. Ella empezó a hacer los quehaceres de la casa y a las 6 de la mañana ya se levantaron las chavalas, que se desayunaron, se pusieron a jugar en una hamaca, una que tenían amarrada ahí en un palo de naranja. Un palo de naranja en un lado y un palo de mandarina en otro. Que bueno, en las casas sí era, hermano, ahora ya no. Ya, al rato se acercó una señora. ¡Hay leche! Y en ese momento estaban llegando su hijo Sergio con su marido, era con todos mojados, con las pichingas de leche. Las vaciaron en los baldes, ya le despachó a la señora. Y dice la señora, dicen que mataron unos guardias ahí por Cuastoma. Cuastoma fue que cayó Sanqui, como un mes después más o menos, 2 meses después. Ahí anda la guardia con sus perros en los jeeps, por todo Dolores. Le dice la señora,
¿verdad? A María Luisa. Y entonces, de pronto empiezan, ya eran como las 7 de la mañana, empiezan a ladrar los perros, pero furiosos. Se estaban parqueando los BECAT. Para las nuevas generaciones, los BECAT significaba Brigada Especial contra Actos de Terrorismo, de la Guardia. Y los BECAT eran unos jeeps que llevaban 2 guardias, el conductor y el jefe de la patrulla adelante, y atrás iban 2 rasos, pero viendo, o sea, no iban viendo al conductor y al oficial, sino al revés, espalda con espalda, pues viendo al carro que viene atrás. Así era, pero además con, ¿cómo es que se llamaba? Con las pecheras llenas de municiones, con escudo antibalas, con el Garand, con granada y con aquel casco que daba una apariencia Robocop, me acuerdo bien. Bueno, perdón. Entonces la cosa es que se empiezan a parquear los BECAT ahí en la acera de la casa. Se bajan como 20 guardias, todos furiosos y armados. Se saltan el portón y matan a los perros a balazos, porque les estaban ladrando. La chavalita más niña, la más pequeña, entre las balas corrió y buscó a su mamá. Y los guardias entran a la casa. Ya saben cómo entraba la guardia, ¿no? Lo que encontraban lo tiraban al suelo. Los muebles, la ropa, lo que encontraban lo iban tirando. ¿Verdad? Y encuentran en una de las camas dormido a Amílcar. Lo levantan a pija. Y es Sergio, que había venido con su papa, con las pichingas de leche recién ordeñadas, lo empiezan a cachimbear. ¿Vos sos Edgar? ¿Por qué andas mojado? ¿De dónde venís? ¿Por qué andas puro mozote? ¿Qué andabas haciendo? Y pues andaba ordeñando, ¿verdad? Pero están cachimbeando. Y ellos sospechan que él es Amílcar. Perdón, que él es Edgar, perdón. Y por más que aquel le dice que no, que lo que andaba haciendo, pues no le creen. Le pusieron el galil en la garganta, la punta del fusil, que era una punta así toda tería, pues. Solo ponerte la punta del fusil tería. Lo amarran y lo suben a golpe, a pija y candela, como decíamos nosotros, a una camioneta Toyota amarilla. Se levanta la hija mayor, que cuando ven a la chavala, guapísima, la hija mayor, se la querían llevar. Y en eso que se la quieren llevar, ¿verdad? El hijo mayor, que también estaba en la casa, reconoce quién va al mando de la patrulla, porque él trabajaba como visitador médico en Nueva Guinea. Y el que andaba al mando de la patrulla era de apellido Solórzano, el mismo apellido de María Luisa Solórzano Hurtado. Mira qué ironía, ¿verdad? Y era el que más pegaba al arí. ¿Dónde está Edgar? Edgarito. ¿Verdad? Entonces el muchacho, el mayor, Pablo Alcide, le reclama: ¿y qué querés con la chavala? ¿Para qué te la querés llevar? Suéltenla. Y la soltaron, pues. Y le dice el guardia, el que había reconocido Pablo Alcide, le dice que andaban buscando a Edgar, porque Edgar es un sandino comunista. Y que si sabían dónde estaba, que lo entregaran. ¿Verdad? Pero ya Edgar, que ya se había escapado, él había participado en la acción contra la Guardia en Cuastoma. Pero ya él se olió que iban a ir a la casa, entonces ya se había ido por los cafetales de la zona, pues. Al rato se aparece otra camioneta frente a la casa y llevan a un chavalo, reempapado, descalzo, sin camisa y bien cachimbeado el cipote. Se llamaba Aaron Moraga y había participado con Edgar en la acción de Cuastoma.
Y entonces, al chavalo parece que, fruto de los golpes, las torturas, revela de que en la casa de Edgar está un saco con municiones, con pólvora, que era la que ocupaba Edgar para hacer las bombas de contacto. Entonces la guardia se va directo donde están los sacos y encuentran el saco de pólvora. Encuentran una máquina de escribir, encuentran reales, encuentran prendas, otras cosas, se las llevan todas, agarran a Alcide, o sea, al papá de Edgar, lo amarran y lo suben a la camioneta con el chaval, entonces se lo llevan, y también agarran a Sergio, que había venido con Alcide de ordeñar la vaca, que andaba todo mojado. Entonces lo llevan a los tres, se los llevan presos. Y los pasean por el pueblo para que la gente viera que eran delincuentes, supuestamente. Pero la gente más bien le reclamaba a la guardia porque se los llevaba. ¿Cómo van a tratar así a Chin? Así le decían a Alcide, Chin. Porque la gente los conocía. Así pues. Pero a Edgar jamás lo volvieron a ver en la casa, jamás lo volvieron a ver. La última vez que lo vieron fue el 30 de abril. Probablemente él salió a la medianoche a preparar la acción en Cuastoma. Ejecutan la acción, matan, emboscan a la guardia, matan a los guardias. Él huye, le agarran a otro compañero, ahí donde llevan al muchacho que después lo mataron, pues se llevaron preso a Moraga, pero lo mataron. Entonces Edgar jamás se volvió a saber de Edgar ni en la familia ni en el pueblo, pues. Sino que solo llegaban a bola. Dicen que Raúl anda allá en León, dicen que Raúl anda en San Judas, combatiendo, ¿no? Hasta que un día alguien les dijo que había caído, y eso fue el 2 de julio de 1979. Eso es el día que supieron que había caído. Pero su cuerpo jamás fue encontrado. Y nunca se supo la circunstancia, cómo había sido muerto, porque habían varias versiones. La predominante es que fue capturado por la guardia y luego asesinado, pero nunca se supo dónde quedó su cuerpo. Yo me imagino que el dolor de una familia, no saber dónde está tu deudo, no tener un sitio donde irle a rendir tributo, y más que eso, no confirmar que efectivamente es esa persona, ese es mi hijo o ese es mi hermano. Imagino que eso debe ser un dolor horrible, ¿verdad? Y lamentablemente su mamá y su papá murieron sin saber nunca dónde quedó Edgar, María Luisa y Alcide Domingo García González, María Luisa Solórzano Hurtado. Muchas gracias a Mario Cruz, muchas gracias a Kenia, que fue la que nos ayudó con algunos de estos datos. Y honor y gloria para Edgar Antonio García Solórzano, Raúl de Dolores Carazo, héroe del pueblo de Nicaragua, héroe de la revolución. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba
y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.